Hola, buenas tardes. Vamos con nuestra clase de lenguaje para el séptimo A. Estoy muy feliz de estar nuevamente con ustedes y vamos a retroalimentar con lo que es la primera guía. Espero que estén muy bien con la guía que ya me han mandado muchos de ustedes. Los que falten mandar, todavía estoy recibiendo las guías y por supuesto que no tendrán el mismo puntaje que los demás porque tienen que hacerla en la fecha indicada. En la primera guía que nosotros teníamos, el objetivo de la clase era describir el ambiente y costumbres de los textos narrativos, explicando cómo ese ambiente o espacio físico influenciaba la narración. En el primer ambiente, lo más lógico sería, yo narraría una historia romántica, porque es soleado, al lado de la playa, un amor de verano. Pero también muchos me contestaron que podía ser una historia policial. También está correcto, es de acuerdo a la creatividad que ustedes tengan. En el segundo paisaje, si lo observamos, hay una casa solitaria y unos árboles sin hojas. Todo da la impresión de un ambiente oscuro, lóbrego, de una casa abandonada. Yo narraría una historia de terror o de misterio, porque es lóbrego, es oscuro y parece una casa abandonada. Quizás una historia de zombies también podría ser de ciencia ficción, de extraterrestres, de gente que se refugia en la casa y estos extraterrestres los persigan y estén asolando la Tierra. En el segundo ejercicio, teníamos que tener bien claro lo que es el espacio o ambiente narrativo. El espacio o ambiente narrativo va a ser muy importante en la narración, porque allí los personajes van a desarrollar sus acciones. Entonces, los personajes se ven influenciados por este ambiente. El primer espacio o ambiente físico era el lugar donde transcurría la acción, el lugar físico, por ejemplo, una casa, eh, puede ser el campo, una casa en el campo, una escuela, un cine, y veíamos que en el ambiente físico se podía dividir en abiertos y cerrados. Son cerrados cuando se refieren a que hay un techo, hay una construcción, puede ser una casa, un colegio, etcétera, y son abiertos cuando están al aire libre, puede ser una playa, un campo, etcétera. El espacio social estaba formado por los hechos narrados, por las costumbres de la gente que vive en esos espacios, los vicios, las virtudes, el entorno cultural y moral, su riqueza o su pobreza. Los espacios psicológicos es todo el ambiente al que nos remite la narración, comprende cómo son por adentro los personajes, su mundo interior, los conflictos, los miedos, etcétera. Todos los sentimientos que pueda tener un personaje. Aquí abajo le subrayé con rojo lo más importante de este texto, de esta cápsula de contenido. Dice que para explicar de qué manera influye el ambiente en las acciones de un relato, debes considerar las fechas, los nombres de los lugares, los acontecimientos históricos más importantes. En el siguiente ejercicio nos pedían que viéramos la definición de cañada, que con nuestras propias palabras nosotros creáramos un concepto de lo que es cañada.
Acá encontramos en el diccionario 3 acepciones de cañada. 1. Espacio entre 2 alturas o montaña poco distante entre sí. Camino natural para el paso del ganado transhumante. Y eso me lo pusieron harto en el ejercicio. Rambla, torrente, cauce con caudal debido a las lluvias. De acuerdo al texto que nosotros vamos a leer abajo, el más correcto sería el número 3, la acepción número 3, una rambla, un torrente, un cauce con caudal debido a las lluvias, porque en el texto que vamos a leer después, vamos a ver que se refiere a que en el ambiente empieza a llover. Es una noche muy tenebrosa y empieza a llover. Y aquí en las imágenes, si nosotros nos damos cuenta, lo que va pasando es agua de un río. Por lo tanto, no sería un camino natural para el paso de ganado, sino que sería una rambla, un torrente, un cauce con caudal debido a las lluvias. Los sinónimos de cañada son vaguada, olla hidrográfica, valle, hondonada, camino, vía. Cualquiera definición que me hayan puesto está bien, pero tenían que haber observado las imágenes de cañada que yo les iba dando. Y por eso el que más se acerca es el número 3. Luego observábamos la portada. En esta portada nosotros podemos observar a un hombre con un sombrero y atrás todo como con neblina, muy, muy oscuro, como una iglesia atrás y el cielo estrellado. Entonces, para responder, ¿cómo es el ambiente físico en el que se desarrolla la historia que leemos? Es oscuro, con neblina, frío, estrellado, y atrás se ve como las cúpulas de una iglesia. Ese sería el ambiente físico. A partir del título y la imagen, El misterio de la cañada. ¿Qué tipo de historias crees que leerás? Creo que es una historia de misterio o terror por su título y las ilustraciones que muestran a un hombre pensando tras un paisaje oscuro y tenebroso. Aquí la respuesta está muy bien, está muy completo el trabajo. Luego viene el texto del misterio de la cañada. En este texto, nosotros teníamos que subrayar lo que nos pareciera más interesante. Podríamos haber subrayado también un chubasco, porque esto se refiere a cómo está el ambiente, está con lluvia, están en una construcción de cal y canto. Cal y canto, si ustedes recuerdan, en Chile hubo un puente que se llamaba de cal y canto. Este puente construido por claras de huevo ha durado durante mucho tiempo. También teníamos que remitirnos a los nocheros, que también son como guardias o serenos de ciertos lugares. En ese tiempo, el sereno, voy a admitir a más personas, discúlpenme un ratito. Bien. Entonces, como les decía, aquí hay varias palabras y expresiones de nuestra tradición cultural chilena. En ese tiempo los serenos gritaban la hora, por lo tanto aquí les subrayé la 1 ha dado y con lluvia. Significa que eran las 1 de la noche y estaba lloviendo. De este texto te preguntan, ¿por qué los hombres se persignan? Y vemos que el ambiente aquí con rojo es el Campo Santo. Y se persignan porque en medio de la noche se escucha un aullido que viene del cementerio y sienten miedo. Nosotros teníamos que deducir esto, aunque estaba textual. Súbitamente un aullido largo y lastimero venido del Campo Santo, o sea, del cementerio, traspasó las sombras y rebotando de piedra en piedra, llegó hasta ellos, haciendo que se persignaran rápido en prevención del posible mal
que prometía ese sonido terrorífico. Entonces sentían miedo y por eso se persiguen. Luego de leer el texto, te preguntan en el desenlace, ¿qué ocurre en este fragmento? Y antes de eso, yo subrayé, la muerte llevaba las riendas de un vagón cargado de cadáveres. ¿Qué es lo que es un vagón? Es una especie de pieza así grande que va arriba de una carreta o puede ir arriba de un tren, y en este caso era un carruaje. El carruaje iba cargado de cadáveres y lo dice al final de la lectura. La pregunta es, ¿qué ocurre en este fragmento? Al final, un coche va rápido por el puente, atropella a un nochero y al tratar de detenerlo, otra persona ve el carro cargado de cadáveres y conducido por la muerte. Aquí tenemos una personificación de la muerte. Si vemos, la muerte se ve real, se ve con figura, porque dice que la muerte llevaba las riendas de un vagón cargado de muertos, de cadáveres. Un poco tétrica la lectura. Y aquí el chequeo de la comprensión. El ambiente físico debían sacar textualmente las citas. Por eso está entre comillas. La noche estaba muy fría. Sobre el río de escaso caudal, los nocheros que farol en mano resguardaban la construcción de Calicanto que unía la ciudad misma con los barrios del norte, donde un puñado de casas se apiñaba, se juntaba junto al cementerio. La narración, entonces, la explicación, transcurre en una noche fría y con neblina en una calle en la cañada que quedaba cerca de un cementerio. En el ambiente o espacio social, teníamos que haber subrayado Santiago 1799. Apenas alcanzaban a alumbrar las pálidas caras de los nocheros que farol en mano resguardaban la construcción de Calicanto. Ahogada por la distancia, les llegó la voz del sereno de la plaza de armas con su rutinario cantar la una a dado y con lluvia. La explicación del ambiente social se da con estas citas que sacamos textual de la narración. La narración ocurre en la ciudad del Santiago colonial, en que había trabajos como el de nochero y sereno que trabajaban en las noches cuidando o dando la hora. Había transporte en carruajes. El espacio psicológico también estaba en el texto. Estaban inquietos, sin saber exactamente por qué los hombres se movían sin parar, como apurando el paso de las horas para que la madrugada llegara pronto y el sol apareciera por fin a calentar sus ateridos huesos y más que nada a tranquilizar sus agitados espíritus. Toda esta parte del texto nos da la idea para explicar que en el ambiente había inquietud y al final de la historia esto se convierte en terror. Si nos damos cuenta, aquí es como en la época del 1700, 1800, en alguna ciudad de Chile. Podría haber sido Santiago, donde habían carruajes, donde estaba el puente de Calicanto. Por eso es importante leer e ir imaginando más o menos la época en que transcurre la narración. ¿Crees que existe relación entre la descripción del ambiente físico y el psicológico? ¿Y por qué? Sí existe relación. El ambiente físico intensifica lo que sienten los personajes del relato, porque el ambiente físico se describe algo terrorífico, oscuridad, frío, neblina, soledad, un cementerio, tal como lo sienten los nocheros. Contextualicemos el periodo en que fue escrito el texto que vamos a leer a continuación. Y ahí nos dan la fecha de la guerra, ¿cierto? La guerra terminó en 1945, pero fue entre 1939 y 1945. La Segunda Guerra Mundial
Y aquí nos habla de una palabra importante que es antisemitismo antijudío. El diario de Ana Frank. Aquí le subrayé con amarillos a los personajes y también la descripción de algunos personajes. Y subrayé con rojo lo que nos interesa, lo que estamos estudiando, que son los espacios o ambientes físicos. Aquí, el diario de Ana Frank. Analizamos que el diario no es un periódico. El diario es una especie de cuaderno que llevaba la niña donde iba anotando por fecha cada uno de sus acontecimientos durante el día, cada una de sus vivencias. Seguramente las personas más antiguas cuando eran pequeñas llevaban un diario de vida. Eso es lo que hacía Ana Frank en ese tiempo. Es muy interesante llevar un diario de vida porque ahí uno puede desahogarse y puede anotar todo lo que siente. Miércoles 8 de julio de 1942. Si nos preguntan por la época en que ocurre esto, es justamente durante la guerra, el 8 de julio. Querida Kitty. ¿Quién es Kitty? Después que leemos todo el texto nos vamos a dar cuenta que Kitty es el mismo diario de vida. Ella lo llama Kitty. Siento que han pasado entre el domingo por la mañana y el día de hoy que cosas no han ocurrido, como si el mundo entero hubiera cambiado bruscamente. Sin embargo, como ves, Kitty, todavía estoy viva, que es lo más importante, como dice papá. Subrayo papá, que es un personaje de la narración. Sí, todavía estoy viva, pero no me preguntes cómo ni dónde. Tú hasta el momento no comprendes nada de nada, ¿verdad? Por eso, antes de nada, debo contarte todo lo ocurrido desde el domingo por la tarde. A las 3, Harry acaba de irse con la intención de volver más tarde. Golpearon a nuestra puerta. Yo no escuché nada, porque estaba leyendo en la terraza, lánguidamente reclinada al sol en una mecedora. De pronto Margot apareció en la puerta de la cocina, notoriamente asustada. Aquí subrayé a Margot y a Harry. Y aquí tendríamos que haber subrayado con rojo, leyendo en la terraza, porque esto nos va a indicar un tipo de ambiente físico. Lo dejamos con rojo, reclinada al sol en una mecedora. En el siguiente diálogo, ella dice, papá ha recibido una citación de la SS. Cuando no sepamos qué significa la SS, tenemos que averiguarlo con nuestros mayores, con nuestra profesora o con la mamá o el papá o en internet. La SS era un servicio de inteligencia que tenían los alemanes y ellos se llevaban a la gente, sobre todo a los judíos, para investigarlos. Mamá acaba de salir en busca del señor Van Damme. Van Damme es un colega del papá y amigo de nuestra familia. Yo me aterré. Todo el mundo sabe lo que significa una citación. Surgieron en mi imaginación los campos de concentración y las celdas solitarias. ¿Y vamos a dejar que al papá se lo llevaran? Esto es lo que se pregunta la niña, porque se asusta de que llega la citación de la SS y ella se imagina que a su padre se lo pueden llevar al campo de concentración o a las celdas o a una prisión. Los campos de concentración eran como barracas donde vivían hacinados los judíos en unas literas y comían muy poquito, estaban muy flacos y estaban llevados ahí por los alemanes, no podían escapar. También ocurrían muchos crímenes en estos campos de concentración. Desde luego que no se presentará, dijo Margot, mientras ambas esperábamos en el cuarto el regreso de mamá. Mamá ha ido a casa de los Van Damme para saber si podemos utilizar nuestro escondite. Desde mañana, los Van Damme se ocultarán en él con nosotros. Seremos 7. Silencio. Y aquí subrayé también, porque este es un ambiente psicológico. Si ustedes se dan cuenta, es un ambiente de silencio, de miedo.
Éramos incapaces de pronunciar una palabra más pensando en papá, que nada sospechaba. Había ido a visitar a unos viejitos al hospicio judío. La espera, la tensión, el calor, todo nos hacía permanecer en silencio. De pronto golpearon. «Es Harry», dije yo. «No abras», pidió Margot, sujetándome. Pero no fue necesario. Oímos a mamá y al señor Van Damme que hablaban con Harry antes de entrar y que luego cerraban la puerta tras ellos. Cada vez que tocaban el timbre, tanto Margot como yo bajábamos calladamente para ver si era papá. Esto me da la impresión, lo subrayé con rojo, que el ambiente físico tiene que haber sido una casa de 2 pisos, haber bajado por una escalera. Entonces, bajaban para ver si era papá. No podíamos recibir a nadie más. Era peligroso en ese tiempo recibir a alguien más en una casa. Van Damme quería hablar con mi mamá a solas y Margot y yo nos vimos obligadas a dejar la habitación. En nuestro dormitorio, y subrayé en rojo, Margot me confesó que la citación no era para papá, sino para ella. Asustada empecé a llorar. Margot tiene 16 años. Quieren citar a solas a muchachas de su edad. Por suerte, como ha dicho mamá, ella no irá. Papá, al hablarme del escondite, se refería sin duda a esta posibilidad. ¿Esconderse? ¿Dónde podríamos escondernos? ¿En la ciudad, en el campo, en una casa, en un rancho? ¿Cuándo, cómo y dónde? Era incapaz de contestar esta pregunta que me planteaba. Una a una Margot y yo empezamos a meter lo estrictamente necesario en nuestras maletas. Empecé por meter ese cuaderno, luego mis rizadoras, mis pañuelos, mis libros de textos, mis peinetas, viejas cartas. Me obsesionaba nuestros escondites y guardé las cosas más inconcebibles. No me arrepiento porque me interesaban más los recuerdos que los vestidos. Por fin papá volvió a las 5. Telefoneamos al señor Copuis para preguntarle si podía venir a casa aquella misma noche. Van Damme salió a buscar a Miep. Miep está empleada en las oficinas de papá desde 1933 y es nuestra gran amiga, lo mismo que Henk, con quien se casó hace poco. Miep vino para llevarse una maleta llena de zapatos, de vestidos, de abrigos, de medias, de ropa interior, y prometió regresar por la noche. Luego volvió la calma a nuestra casa. Ninguno de los 4 teníamos ganas de comer, hacía calor y todo parecía extraño. El salón de nuestro primer piso había sido subarrendado a un señor Gorut Smith, un hombre divorciado que pasaba de los 30, que al parecer no tenía nada que hacer esa noche porque no logramos librarnos de él. Antes de las 10. Si se dan cuenta, están subrayados los personajes con amarillo, estos nuevos personajes que van apareciendo a través de la narración. Y si aparece la descripción, también los subrayé. Los lugares, que son los que estamos estudiando, los espacios físicos, psicológicos, traté de subrayarlos en rojo para que me fuera más fácil hacer la tarea más abajo. Todas las buenas palabras para que partiera antes no habían resultado. Miep y Henk Van Santen llegaron a las 11 para volver de nuevo a medianoche. Subrayé lluvia tibia más abajo y bueno, y sigue la narración que ustedes tienen que haber visto el desenlace. Subrayé me sentía ahogada porque aquí está describiendo cómo el personaje se sentía y esto sería un espacio o ambiente psicológico. Subrayé refugio, porque refugio es el lugar físico a donde van a ir nuestra protagonista, Ana Frank y su hermana. Y subrayé partida precipitada, porque se fueron antes de tiempo. Y se despide Ana Frank diciendo tuya, Ana. Me estoy apurando un poquito con la lectura para que alcancemos a ver toda la guía, para que nos alcance el tiempo.
Después de la lectura, Margot señala a Ana que la SS habría entregado a su padre una carta de citación. Esa era la noticia que entrega Margot a Ana luego de abrir la puerta. ¿Cuál es el problema principal de toda la narración? La vida de Margot está en riesgo porque la SS nazi le ha enviado una citación. Desde el momento en que se enteran de la situación, comienzan a tomar resguardos, cuidados, para no poner en riesgo la vida de la familia. El ambiente físico, si yo lo traigo textualmente, lo pongo entre comillas, Margot y yo nos vimos obligadas a dejar la habitación. En nuestro dormitorio, Margot me confesó que la citación no era para papá. Y la explicación es que es una casa, porque en la casa hay una habitación y hay un dormitorio. Es el ambiente físico donde transcurre la narración. El ambiente social estaba marcado por la fecha, miércoles 8 de julio. También habían 2 citas. Había ido a visitar unos viejitos al hospicio judío. La espera, la tensión, el calor, todo nos hacía permanecer en silencio. Todo el mundo sabe lo que significa una citación. Sumergieron en mi imaginación los campos de concentración y las celdas solitarias. Aquí nos está mostrando todo el paisaje de lo que ocurría en ese tiempo. La explicación es que en la Segunda Guerra Mundial la familia judía era perseguida por los nazis. Ellos estaban en Holanda en 1942. Al principio, nosotros vemos en la narración un aspecto psicológico de calma cuando ella empieza a escribir. Luego el ambiente se va tensando y las niñas sienten terror e incertidumbre de lo que pueda pasar, dónde se esconderán, cómo será el lugar que pueden llevar, a la que los puedan llevar, etc. Esto debería ir aquí en la explicación y esto debería ir aquí en las citas. En las citas yo me aterré, todo el mundo sabe lo que significa una citación. Hacia nuestro destino lejano y desconocido. Yo continuaba sin saber dónde quedaba nuestro misterioso refugio. Dice, ¿crees que un relato como este hace que los lectores comprendan lo que sentían las personas en este ambiente social de guerra y por qué? Sí, porque se siente la desesperación de los personajes, el miedo a la citación, como la imaginación la lleva a pensar en campos de concentración, en campos de exterminio, donde se mataba a la gente. La imagen que está aquí, si tuvieras que terminar el diseño de este cuadro intentando transmitir el ambiente psicológico y social, ¿cómo lo pintarías? ¿Le agregarías o quitarías algo? A ver, Jessica Puca, ¿puedes abrir tu micrófono? Jessica, Sí, bien. Jessica, ¿qué pusiste en la imagen tú? ¿Le agregarías o le quitarías algo? yo la dejaría así porque siento que representa muy bien en el estado que estaba Ana Frank. Muy bien. Y el color blanco y negro, ¿cierto? Muy bien. Según lo que hemos trabajado en clases, ¿de qué manera podemos identificar los ambientes narrativos? Señálalo en pasos. Lo vamos a hacer en forma oral, aunque muchos niños me lo contestaron por escrito. ¿Está Jean-Pierre? Abre tu micrófono, Jean-Pierre. Hola, hola, hola. Ajá. Hola. Hola. Jean-Pierre, ¿cómo identificaste tú los ambientes narrativos en el texto? Así, porque como que no sé cómo explicarlos. ¿Lo fuiste subrayando, por ejemplo? No, No. ¿Captaste al tiro las ideas? sí. Muy bien. Vamos a preguntarle ahora a Agustín. Agustín, ¿estás ahí?
Agustín. Parece que no está Agustín. Pero no importa. Lo principal es que tenemos diferentes formas para identificar los ambientes narrativos. Podemos nosotros subrayar en el texto si nos cuesta un poquito más y después vamos al tiro, y podemos identificarlo también solamente pensando cómo se sienten los personajes, en qué lugar, en qué época histórica está ocurriendo, en qué parte física están, dónde están, en una casa, dónde. Bien. Nos queda poquito tiempo. Alanis Ángel, ¿está? Alanis, ¿puedes abrir tu micrófono? Todavía siguen llegando atrasados y ya la clase está terminando. Les voy a mostrar entonces la segunda guía que les voy a enviar en la tarde. El objetivo de esta segunda guía es que ustedes escriban relatos de experiencias personales, sobre todo lo que estamos pasando en esta pandemia, ¿cierto? Lo del coronavirus, cómo nos ha afectado en nuestras vidas, qué está pasando con nosotros. Aquí les voy a dejar la guía y la van a tener que leer ustedes solitos, y yo se las voy a retroalimentar la próxima clase. Deben leer todo, lo importante que es la coherencia, que tenga logicidad el texto. También van a leer otro fragmento del diario de Ana Frank y van a responder algunas preguntas. Finalmente, en la actividad número 3, vamos a ver, dice contexto de escritura. Aquí ustedes tienen que escribir de la pandemia, del COVID-19. Es por esto por lo que se ha recomendado permanecer en las casas y no salir, más que para lo estrictamente necesario. Tú lo que vas a hacer es escribir una carta dirigida a los chilenos del 2080, imagínate, para una cápsula del tiempo, que se dará a conocer en 50 años más para conocer cómo las personas vivieron esta situación que pasará a la historia. Algunas informaciones que puedes incluir en este diario de vida, en esta hoja, es quiénes vivieron esta cuarentena contigo, qué pasatiempos realizabas, palabras, cómo te sientes, que es muy interesante saber cómo te sientes, qué has aprendido de esta experiencia, lo que más te ha gustado, lo que menos te ha gustado, y las 3 cosas que quieres hacer cuando esto acabe. Esta guía es muy bonita y espero tenerla completa. Las voy a subir a Classroom, y no olviden que después que hagan toda la guía, respondan estas 2 preguntas y marquen, revisen lo que escribieron y marquen en qué nivel creen que están, porque esto es para que ustedes se autoevalúen. No se vayan del tema, porque el tema, cuando uno se va de un tema específico, se llaman digresiones temáticas, ideas que no se relacionan con el tema, con algo que no esté allí. Ideas inconexas son las ideas vagas que no muestran una relación semántica. Amaya Chaile levantó la mano. Amaya, puedes hablar. Y vamos a dejar la guía y se autoevalúan. Amaya, por favor. Vamos a volver. Amaya Chaile, ¿puedes hablar? Desconecta tu teléfono porque ya nos estamos despidiendo. Dime qué se te ofrece. Amaya, ¿sí? Parece que quería preguntarnos algo, pero se arrepintió. ¿Hay alguna pregunta, Midley Yoses? ¿Midley? No, yo no tengo ninguna pregunta, ninguna duda. Nada.
¿Y Yo estoy bien. comprendiste bien los ambientes que estábamos subrayando? Sí, el psicológico y el físico, sí los entendí. Y el social también, que es cómo está la sociedad en ese momento. Oiga, chiquillos, ¿y qué les parece escribir sobre el coronavirus? Muy bien, profe. Muy bien, ¿sí, Bastián? Sí. Sofía Coca, ¿y cómo le ha pasado a usted estos días? Aburrida. Encerrado. Aburridos, pero se han cuidado harto, como les dije. No. Sí. A veces sí, a veces no. Sí, hay que cuidarse, hay que lavarse las manos, hay que tener cuidado con lo que uno toca, ser muy limpio, ayudar a la mamá, ¿cierto? ¿Yuboki? Jugar un poquito, jugar un poquito. Emilia Sandoval, ¿Ah? ¿por qué llegaste tan tarde? No fue que llegué tarde, sino que me conecté y normal. después salió. Después me conecté, se salió. Me conecté y se volvió a salir. Ah, A mí eso también me sí. pasó eso, profe. Así que Uy, a mí después me pasó durante una clase una vez, en sexto. Como que parpadeaba la luz y se cortaba la luz, entonces se desconectaba un poquito, pero ya esperamos que ya no vuelva a pasar. Y niños, yo les iba a recomendar que pongan, por ejemplo, tienen que poner su nombre completo al lado porque para ver quiénes son los que están asistiendo a clase. Aquí yo tengo 33 participantes. ¿Y ustedes cuántos son en el curso? 36. 5. No sé, entre 36 y 35, no sé. Pero, profe, hay 32 porque contándolo a usted son 33. Ah, de veras. Entonces me faltan... ¿Cuántos me faltan, Midley? ¿Se igual? 32, 33, 34, 35. Tres personas. Tres personas que no se alcanzaron a Somos conectar. 36. Y por ejemplo, ahí donde dice Galaxy J7 2016, tiene que cambiarle el nombre al teléfono porque yo no sé quién es Galaxy, pues, entonces lo puedo poner ausente. Profe, ¿Mm? yo estoy en iPhone, pero siempre que cambio el nombre se me vuelve a poner en iPhone. Ah, y vamos a tener que preguntarle a alguien que sepa un poquito más de computación. Niños, Nombre de niños, nos queda un minuto. Pero siempre cuando antes de meterte a la clase dice nombre. Y dice recordar Sí, para sí sé, si ya me futuras explicaste la reuniones. otra vez y siempre que me uno lo cambio y se me vuelve a poner en iPhone. Oh, lo siento, corazón. Ya habrá Pero como... inícialo con tu Pone tu nombre y cuenta. después ¿No deja poner mi nombre bien? Por 2. Quería decirle antes de irme que manden sus tareas nomás en la fecha porque van a tener mejor puntaje. Y lo que... Profe, a mí yo me demoré, Lo que perdón. ¿Ah? Profe, Yo me las cosas demoré, que muchos notar. perdones. Ay. Y los que se están atrasando van a tener un poquito menos de puntaje, pero igual los voy a considerar porque lo hicieron. Así que Profe, los voy a esperar con esta ¿es con guía que les nota?